Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TV UGED. Oiga, sigo muy contento porque usted me recibe ahí en su casa muy cómodo y le agradezco muchísimo el favor de su atención y como siempre colaborando con un granito de arena pues para manejar ciertas circunstancias, acontecimientos, temas que es importante conocer precisamente para pues tener un mejor bienestar en nuestra vida, con nuestras gentes de alrededor, pareja, hijos, familia, etcétera, etcétera, en el trabajo. Y hoy vamos a tener un tema formalmente interesante que abarca muchísimo, que es muy interesante porque nos está invadiendo algo que ya es clasificado como un problema de salud pública y precisamente es el suicidio. Y bueno, vamos a abordar el tema precisamente de prevención del suicidio. Y como es muy amplio el tema, pues vamos a ver un programa que se está integrando aquí en la Universidad Juárez del Estado de Durango por parte de un experto que se los voy a presentar precisamente, es el doctor Oliverio Leonel Linares Olivas. Él es doctor en psicología ambiental y de salud. Y bueno, egresado del doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, al cual le doy la más cordial de las bienvenidas y mi agradecimiento por estar aquí con ustedes en mi programa. Doctor, bienvenido. No, muchísimas gracias. Yo también me siento muy agradecido, muy honrado de estar aquí con ustedes y bueno, pues en nuestra UGED. Desde luego que sí. Aquí hay que cuadrarnos luego con la UGED, casa de nosotros, de todos ustedes, precisamente vamos a abordar el programa, doctor, que están promoviendo precisamente para las instituciones de la Universidad Juárez en función de prevención de suicidio. Cómo no, con todo gusto les cuento. Y bueno, pues esto... Una de mis intenciones al platicar de esto y a toda la audiencia que nos está escuchando, aunque no sea de la UGED, lo que les voy a platicar ahorita les va a servir. Esto va a servir para toda la gente que nos está viendo, que justamente es el objetivo principal del programa, ¿no? Este programa lo hemos desarrollado en el Cuerpo Académico 133, donde están mis compañeros, la doctora Rocío Guzmán y el maestro Cosme Maldonado. Nosotros... ya venimos trabajando desde hace unos años con este tema del suicidio. Ya en muchos lados ya se han pues, puesto las estadísticas, ¿no? Las estadísticas del suicidio, a quién afecta más, cuáles son algunas de las posibles causas, ¿no? Hoy precisamente en la capacitación del ISMED, la doctora Edna Maday habló sobre algunos marcadores genéticos del suicidio, muy interesante. Entonces, no lo estamos nada más haciendo solamente de la UGED, sino que estamos trabajando todos de manera multidisciplinaria. Uno de los puntos, me gustaría, antes de entrar a la parte ya como directa del programa, uno de los puntos esenciales es que las personas seguramente que nos están escuchando, pues se preguntan por qué la gente se suicida, ¿no? La verdad es que no hay una respuesta, ¿no? Esa es la verdad, no hay una respuesta porque tampoco hay solo un tipo de suicidio, ¿no? Entonces, así como hay personas, habría respuestas. Y uno de los aspectos más duros de este difícil tema es que desafortunadamente, pues las personas que lo cometieron ya no nos pueden responder las causas por las que lo hicieron. ¿No? Lamentable y trágico. Esa es la parte más complicada que también trabajamos en un plan de sobrevivientes de suicidio. O sea, los familiares que quedan, los amigos, los compañeros de trabajo o de la escuela. Y bueno, la pregunta es esa, ¿por qué lo hizo? Y aceptar la incertidumbre de que no sabemos es el primer punto del tema del suicidio, que no sabemos muy bien por qué. Sí hay, evidentemente, hay factores como de psicopatología, por ejemplo, que están asociados a ello, ¿no? El trastorno bipolar tipo 2, el tipo 1, la esquizofrenia, la depresión y el trastorno de uso de sustancias. Básicamente el alcohol, ¿no? Que es uno de los disparadores fundamentales. Entonces, esto hace que pues, la exploración de este fenómeno sea muy complicada.
Sin embargo, bueno, pues eso no nos quita que podamos establecer muchas pautas para la prevención. Em, el suicidio se puede prevenir, pero no se puede predecir, ¿no? Esa es otra de las partes complicadas del suicidio. Entonces, en atención a esto, nos hemos abocado mucho a la prevención y bueno, pues hemos querido empezar justamente pues con nuestra máxima casa de estudios, con nuestra alma mater, que es la UGED. Y básicamente lo que les quiero transmitir en esta primera parte son 3 elementos. La estrategia que estamos implementando gira en 2 ejes. La primera es un programa que se llama de guardianes, ¿no? Donde todos vamos a quedar capacitados y ahorita vamos a tener por lo menos los 3 elementos esenciales para saber cómo ser un guardián. Y la otra es a todas las instituciones de la UGED, que todas tengan una especie como de staff que pueda atender ya sea prevención o incluso en el momento de un intento o también en la posvención, ya que ocurrió también. Y esto es lo que vamos a trabajar, pues básicamente para 2022, 2023 más o menos. Tratar de que la UGED tenga todo eso. O sea, en cuanto haya un foco rojo, ahí él está preparado para intervenir. Es correcto. Y el staff son las mismas personas de la UGED. No importa si es un administrativo, si es una persona de limpieza, si es un académico, si es un vigilante y por supuesto un alumno. Ajá, y claro, un profesor. Todos vamos a estar capacitados para eso. A cualquiera le puede llegar alguien de las personas que conforman esa institución, no sabemos con quién, ¿verdad? No necesariamente con el maestro, no necesariamente con un compañero, no necesariamente con el director, con el intendente, etcétera, etcétera, y tienen esa preparación para el staff. Es correcto, es correcto. Entonces, esa es como la segunda parte del programa que queremos implementar para la UGED. En la primera parte, en esta cuestión de guardianes, lo que me gustaría transmitirles son 3 puntos esenciales que tenemos que aprender, y esto es para todos, no importa en el área en la que estemos. Aprender a preguntar, no tener miedo de preguntar. La segunda es persuadir y la tercera es referir, PPR. Entonces, voy a aprender a preguntar, voy a aprender a persuadir, que es como la que más da miedo, bueno, las dos dan miedo, y luego hacer una referencia. La razón fundamental del programa de guardianes es que, este programa se ha implementado en todo el mundo, ¿no? Es un programa que tiene mucha eficacia y está aprobada en muchos países del mundo. Es que todos cuando hablamos del tema del suicidio tratamos de ocultarlo, es una cuestión natural. ¿Por qué? Porque nos da miedo. ¿Sí? Entonces, a la gente cuando algo nos da miedo, tratamos de ocultarlo, de mejor no hablarlo y mejor tal vez así se arregle, ¿no? Justamente aquí vamos al revés con este programa. Tal vez todos hemos tenido un compañero de trabajo, un alumno, un familiar, uno mismo incluso, que se puede haber sentido triste, que puede estar pasando por una pérdida, que puede estar pasando por un cambio de domicilio, por un cambio de residencia, a lo mejor en una de las inundaciones que en algunos lados de nuestro país están ocurriendo, perdió parte de su casa, parte de su patrimonio. Y entonces estas emociones negativas pueden hacer que una persona de repente se cuestione si quiere seguir viviendo o no. ¿Qué pasa con los que están alrededor? Y esa es la primera parte de preguntar. A lo mejor yo me doy cuenta de ciertos signos, ¿no? De mi compañero de trabajo que pues ya no está tan alegre como antes. A lo mejor me doy cuenta que llega al trabajo con aliento alcohólico o no vino o me dice francamente que está triste. Yo tengo que aprender a leer 2 cosas. Las señales, vamos a decir, los mensajes encubiertos o indirectos y los directos. A lo mejor indirectamente una persona dice esto, algo así como que quisiera desaparecer. Quisiera que todo se acabara y que yo ya no estuviera más, por ejemplo. Quisiera dormir y ya no estar, ¿no? Esos son mensajes indirectos. Los mensajes directos serían muy claros. Entonces, cuando una persona nos dice, ¿sabes qué? Yo ya no deseo vivir, así directamente. O estoy pensando en suicidarme. O quisiera morir y todos van a estar mejor sin mí. Esa es una de las más frecuentes.
¿Qué tenemos que hacer cuando escuchamos esto? Esto genera miedo, genera problemas. Incluso uno cuando está en psicoterapia y uno escucha al paciente, aunque uno tenga la formación, uno escucha al paciente y a mí me da miedo preguntarles de todos modos. Pero ese es el primer punto, preguntar. Y hacerlo de manera directa. ¿Has pensado en suicidarte? ¿Has pensado en quitarte la vida? ¿Tienes algún plan para ello? ¿Tienes alguna fecha en la que lo has pensado? Esto da mucho miedo. ¿Por qué? Porque la persona nos puede contestar que sí. Entonces, antes de pasar, si nos dice que sí, vamos a pasar a la persuasión. Antes de ello, habría que saber cómo hacer la pregunta. Así como las acabo de ejemplificar ahorita, son las correctas. A veces nos equivocamos y una persona puede decir algo que está mal, que estaría mal hecho, sería una mala forma de preguntar, y es como decirle, suicidarse es una estupidez, seguro que tú no lo estás pensando, porque la persona se va a sentir descalificada. Ahí ya vamos mal. Ahí ya vamos mal, y entonces lo que vamos a perder va a ser la confianza de la persona, y a lo mejor ya no nos va a querer decir más cosas que podrían ser importantes, y que además puede ser la última vez en que la persona tenga oportunidad de hablar con alguien. Público televidente, qué interesante nos dice el doctor Linares, algunos tips que debemos de tener mucho en consideración, debemos de ser guardianes y no olvidarnos que definitivamente tenemos que preguntar según las indicaciones que nos están dando. Nos remueve mucho el tema, imagínense cuando estamos frente a una persona que lo acongoja algo en su vida y que tiene en su mente la ideación suicida, que debemos de hacerle frente primero preguntando. Les voy a suplicar, nos espere un segundito y regresamos.